todos. Vamos a hablar un poquito de la tromboprofilaxis mecánica, que yo lo comparo así, como la Bella y la Bestia. La Bella son los anticoagulantes admirados y queridos por todos, y no sin razón porque tienen más potencia. Y la compresión es como la Bestia, desconocidos por muchos, no queridos ni comprendidos por la mayoría. Y mi idea es que deje de ser la Bestia. Todos sabemos que acostados en decúbito la presión media en las venas del tobillo es entre 15 y 20, en 18 milímetros, y a medida que aumenta el diámetro disminuye la presión venosa. Que cuando pasamos de decúbito a bipedestación, la presión sube en promedio de 18 a 100 milímetros de mercurio. Y eso ocurre porque al estar de pie aumenta el volumen y la altura, es decir, acostado el volumen de altura es menor, al estar de pie hace la gravedad que el peso de toda la columna de sangre se transmita en las paredes de la vena, aumentando la presión de manera distal directa. Cuando estamos de pie, entendemos que mientras más alta sea la persona, la distancia entre el tobillo y el corazón sea mayor, el volumen y la altura de la columna de sangre va a ser mayor, y eso hace que haya personas que tengan mayor o menor presión al nivel del tobillo estando de pie. Cuando estamos caminando y estamos usando la bomba venosa, por supuesto que la cantidad de volumen de sangre que hay en la vena disminuye a pesar de tener la misma altura. Y eso determina que cuando estamos de pie y empezamos a caminar, la presión baja en promedio a unos 20-25 milímetros de mercurio, que es la presión venosa cuando caminamos. Y cuando nos detenemos, la presión, o nos ponemos de pie, sube nuevamente a 100 milímetros de mercurio en un tiempo de llenado aproximadamente de 25 segundos, que es el tiempo en que toda esa ingurgitación venosa ocurre de nuevo. ¿Por qué hablo de presiones? Porque la tromboprofilaxis mecánica trata de presiones. Y se dice que la compresión es de grado terapéutico, grado médico, cuando es a partir de 15 milímetros de mercurio, y es la que la ejerce en la zona de menor diámetro de la extremidad, que en este caso es arriba de los maléolos, y que cuando es de grado terapéutico, ella va con un gradiente de compresión descendiendo el porcentaje de presión, que es el 100% a nivel del menor diámetro, y va disminuyendo hasta llegar a un 40% en la zona de mayor diámetro. Ahora la pregunta es ¿por qué a partir de 15 milímetros de mercurio? Pues si dijimos que la presión mínima es de 15 milímetros de mercurio y yo quiero cambiar físicamente o mecánicamente la vena, la compresión debe ser mayor a la presión intravenosa. ¿Para qué? Para yo poder, con esa compresión que coloco, vencer esos 15 milímetros y modificar el diámetro de esa vena. Y de esa manera, pues yo compenso la inactividad muscular del paciente en reposo, disminuyendo el diámetro y aumentando la velocidad del flujo. Ahora la pregunta terapéutica es más de 15. Y para tromboprofilaxis, ¿cuál es la dosis necesaria? Ya en los años 80, el estándar británico y el estándar alemán dice que para prevenir la trombosis venosa profunda, la presión del tobillo debe ser de 18 milímetros de mercurio. Las nuevas guías no solo dicen que son de 18 milímetros de mercurio en el tobillo, sino que en la pantorrilla debe ser de 14 a 15 milímetros de mercurio. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué es importante eso? Porque todos sabemos que la mayoría de las trombosis venosas profundas ocurren en la pantorrilla en los pacientes en reposo. Ahí es donde están los senos venosos soleares. Y cuando lo vemos sin compresión, una reconstrucción tridimensional, y con compresión, y aquí es donde están los senos y la éstasis mayor, estos 14-15 milímetros agarran. Entendemos por qué son más importantes. Ahora, ¿qué hay publicado? Esta es la publicación ya de hace muchos años de la Zovascular, de las guías colombianas, y ellos dicen en el capítulo 6, tipos de media elástica, dicen hay unas medias no terapéuticas, y las llaman las mal llamadas antiembólicas o profilácticas en comillas o de soporte. Y esta textual, ejercen solo 12 milímetros de presión máxima, ningún efecto profiláctico de la trombosis, ya sea en la persona en cama, menos si está sentado de pie. Y las de soporte dice que ejercen hasta 15 milímetros, están disponibles solo en 3 o 4 tallas, tejido de 1 a 2 fibras en vez de las 3 que debe ser en la estructura, y pues no son medias terapéuticas y no pueden ocupar su lugar en ningún sentido, ni siquiera a muy corto plazo. Esto es una publicación gratuita, si quieren entrar a la página de Zovascular, ahí la pueden acceder los que quieran acceder.
Si quiero usar una compresión terapéutica y estimular el flujo venoso, hay que evitarse entonces las mal llamadas antiembólicas de baja compresión. Entonces no solo la clase de compresión, sino que tiene que haber una certificación. Y hay 3 estándares de certificación: el RAL, que es el alemán, el AFNOR y el RAI, británico y francés. Y hay una manera de certificar que yo digo que aprieto lo que aprieto, si yo tengo 18, 21, 23, y que yo tengo un gradiente de compresión. Porque lamentablemente la autocertificación por parte del fabricante no es suficiente para el nivel de compresión recomendado que necesitamos. Ya hay unos estándares ya establecidos que seguimos y que lamentablemente la industria nacional no tiene, porque estos son equipos extremadamente costosos. Del RAL existen como 4 equipos en el mundo y las empresas usan uno propio y uno independiente para ratificar que lo que yo digo que aprieto, y uno independiente hace lo mismo. Y eso ocurre en países europeos. ¿Ok? Lo otro es que ellos trabajan sobre el éxtasis venoso. No actúan sobre lo que falta con la coagulación y las lesiones. Y ya sabemos que los pacientes encamados más de 72 horas tienen más riesgo, que hay más éxtasis venoso. Si la cirugía mayor o laparoscópica dura más de 45 minutos, hay más éxtasis venoso y son los más trombogénicos. Eso ya está escrito, y esto está escrito en todas las guías. Y hay unos pacientes muy especiales que son las embarazadas, en que ya ayer nos comentaron que el útero comprime la vena cava y las venas ilíacas. Y como en ellos, eso hace que la presión aumente 3 veces en posición supina. Y eso hace que la compresión sea más del lado de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca común contra la vértebra lumbar. Y que cuando el paciente está de pie o sentado, la compresión es mayor en las venas ilíacas entre el útero y la rama iliopúbica. Eso genera que haya mayor éxtasis venoso, enlentecimiento de la circulación y sea más trombogénica, y por eso las guías nuevas ponen a los pacientes embarazadas en las últimas semanas, después de terminación, en aborto, todas son ya de alto riesgo por definición. Y en ellas, a diferencia de la población general, el trombo ocurre en las pantorrillas en la mayoría de los pacientes, pero en las pacientes embarazadas, el 72% versus las no embarazadas ocurre en el segmento iliofemoral, y esto lo tuvimos claro, ayer nos lo explicaron claramente, pero eso es por culpa del éxtasis venoso al que no le damos mucha atención. Y es más del lado izquierdo en las embarazadas que en las no embarazadas, 90-50, una diferencia estadísticamente significativa por la compresión mayor en la vena ilíaca izquierda. Entonces ahí entendemos que el éxtasis venoso es el sitio donde se reúnen los factores de coagulación activados, mientras el factor de coagulación se activó por cualquier motivo, por la cirugía, por el trauma, por el cáncer, pero si yo tengo un sitio de éxtasis donde puedo juntar, inicia la cascada de la coagulación y ahí es donde ellos actúan sobre el éxtasis venoso. ¿Qué dice la evidencia médica? Resonancia magnética supino con y sin compresión de 18 milímetros disminuye el diámetro, visto por eco con 18 milímetros disminuye el diámetro. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos más compresión? Miren los senos venosos de la pantorrilla, sin compresión, ahora con compresión más alta. Miren lo que ocurre. Y mira cómo disminuye el diámetro de manera proporcional. Y eso es importante, es importante. El perfil establecido de compresión, ya lo dije, es 18, 14, 15, 10 y 8, y en la región poplitea de 8 milímetros. Y eso es el perfil de Siegel que muchos estudios establecieron que es el mejor para aumentar significativamente. Pero el doctor Lawrence y Kakar publicaron hace mucho tiempo, y otras que usando presiones mayores con un perfil de 30, 24, 18 y 12 y 14 en la región poplitea, hay una mayor velocidad que con presiones más bajas. Y eso ha hecho que no todos pensamos que en pacientes con mayor riesgo usamos una clase de compresión mayor de tromboprofilaxis y no estamos educados al respecto. Lo otro es que ya la industria ofrece compresiones de tromboprofilaxis desde 18, 21, 23, inclusive las medias de cirugía postvenosa de 32 milímetros en casos extremos está siendo utilizada por algunos médicos. ¿Eso por qué? Porque la reducción del diámetro
de esta vena van a depender de la diferencia de la presión de compresión y la presión intravenosa, que es la presión transmural, la diferencia de las dos. Y la velocidad de flujo es inversamente proporcional a esa. Por eso es que existe ya en el mercado europeo y ya aquí en Colombia también esas diferentes. ¿Qué pasa con la tromboprofilaxis mecánica? Más o menos hasta el año 2015-2016 el número de publicaciones es mucho menor con respecto a los anticoagulantes. Y eso ha hecho pues que el nivel de evidencia no sea adecuado para decir, hay una evidencia adecuada de alta calidad para yo decir funciona. Eso no quiere decir que no funciona, sino que no hay el nivel de evidencia adecuado. Y cuando vemos todas las guías de tromboprofilaxis internacionales que hay, todas recomiendan 3 métodos de tromboprofilaxis mecánica: las medidas de compresión, la compresión neumática intermitente y las bombas de impulso de pie, aparte de los anticoagulantes, los filtros de vena cava, y ponen un cuarto método que tiene una personalidad, una identidad única, que son los métodos combinados. Cualquiera de estos con cualquiera de estos aumenta de manera exponencial la capacidad de tromboprofilaxis. Las guías más seguidas, la del Colegio Americano de Médicos de Tórax, que está desde 1988 y es la más conocida porque es la más vieja. Está la del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido, que es particularmente a mí también la que más me gusta, y la que tiene publicación de actualización más reciente del año pasado, y la de la Academia Americana de Médicos de Tórax. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los pacientes con más riesgo de trombosis son los sometidos a artroplastia de cadera y rodilla. Y todas estas tienen capítulos especializados para diferentes áreas. Para ginecobstetricia, para embarazadas, para ortopedia, para pacientes con mayor riesgo. Hay capítulos especiales dedicados en todas estas directrices. Pero a pesar de que todas siguen un evidente cuerpo de publicaciones, hay diferencias entre ellas. Y no siempre recomiendan cosas similares o parecidas, y eso crea confusión. Es más, a veces las recomendaciones son totalmente opuestas, y eso hace que la tromboprofilaxis entre en el mundo de que una guía dice una cosa, y hace que los médicos estamos confundidos y no tenemos una adherencia, primero porque la desconocemos y segundo porque hay opiniones opuestas que crea confusión. Ojo, la AOS tiene 832 páginas, el Colegio Americano de Médicos de Tórax más de 400 páginas, o sea, es un material muy extenso. Cuando vemos deambulación precoz, ayer nos lo dijeron, NAS recomienda, AOS recomienda, Colegio Americano, no es que no la recomiende, es que es un factor de riesgo si él camina las primeras 48 horas, y todos hacemos deambulación precoz. Y entonces, ¿por qué una guía dice todo lo contrario de lo demás? Esas son las confusiones. ¿Y por qué? Estamos acostados, tenemos un trombo, fisiológicamente el 20 al 30% de los pacientes de cirugía, el 50% de artroplastia de cadera, hacemos un trombo normal en las venas. Si estoy acostado con 15 milímetros, entonces, y si me pongo de pie y subo la presión a 100, aumento el riesgo de embolia. Y si no estoy bien conformado, estructurado, no estoy bien adherido a las paredes, es más probable que pueda ascender. Pero si tengo una compresión, disminuye el riesgo de embolia. Ok. Profilaxis mecánica o farmacológica, la NAES la recomienda ambas, la AOS recomienda ambas, una, la otra o ambas, y la del Colegio de Médicos de Tórax da el nivel de evidencia. Puedo usar la mecánica, 1C, farmacológica una vez, ambas, 2C. Ese es el nivel de evidencia que hay. Cuando hablan de solo la tromboprofilaxis, ¿cuál? La NAES recomienda los 3 dispositivos ya mencionados, la AOS recomienda cualquiera de los 3, no dice cuál es mejor que otro, no hay nada concluyente. Aquí hay otra diferencia radical. La del Colegio Americano de Médicos de Tórax dice solo los dispositivos de compresión neumática intermitente. Entonces esta otra diferencia radical que existe solo con esta guía. Todas las demás guías recomiendan todo lo demás. Y esto ha hecho que muchas directrices de los cirujanos plásticos o de otras asociaciones, porque esta es la más conocida, pero es desde el 2012 la última actualización. Ya la NAES está desde el 2018, la última. Entonces siguen más la directriz solo del Colegio Americano de Médicos de Tórax, que es la más conocida. Profilaxis en pacientes de alto riesgo, mecánica farmacológica, mecánica farmacológica, mecánica farmacológica, y esta es lo más importante que hay que recordar. Pacientes de alto riesgo, todas las guías, ambas. En pacientes con alto riesgo de hemorragia, solo tromboprofilaxis mecánica,
suspender, no usar la farmacológica porque va a haber más riesgo de sangrado, usar medida mecánica o ninguna medida. Esta se diferencia de la otra, todo, pero aquí dice, pero todas vamos a usar más la mecánica porque no podemos anticoagular a un paciente con mucho riesgo de hemorragia. Los puntos de encuentro de las guías más importantes es que las tres recomiendan medidas de profilaxis mecánica y que dan la ventaja de que disminuyen los eventos de trombosis sin aumentar el riesgo de sangrado. La NAI y todas las guías la recomiendan desde que el paciente ingresa en la admisión hasta que el paciente deambule con normalidad. Todas las guías recomiendan lo mismo. La NAI no establece diferencia entre la 3, la AO no establece, y la AO, como estaba en conflicto con las guías del Colegio Americano de Médicos de Tórax, porque no tomaba en cuenta las cirugías y los sangrados, ellos tuvieron que hacer un grupo especializado de trombosis para su guía. Y ellos excluyeron de sus estudios todos los trabajos en los que no hubo ni muerte ni hubo embolismo pulmonar. Y a pesar de eso, de esa limitación del estudio, siguieron recomendando los tres. Ahora, dispositivos de compresión neumática intermitente ciertamente son los más efectivos en reducir el riesgo de trombosis, y eso lo dicen todos los trabajos. Por supuesto, ustedes vieron que a mayor compresión hay mayor reducción del diámetro, hay mayor velocidad de flujo, y eso es lo que lo hace más efectivo con respecto a todos los demás. Ahora, cuando vemos qué dice el Colegio Americano de Médicos de Tórax, son dispositivos que pueden ser solo a la pierna o hasta el muslo, o pie, pierna y muslo, o solo pie, que es el dispositivo de impulso de pie, pero llevan presiones mayores de 45 milímetros de mercurio, que los hace mucho más efectivos, pero están las letras pequeñas de esa recomendación de ellos. Recomendados solo dispositivos de compresión neumática intermitente portátiles con baterías capaces de registrar el tiempo de uso y que debe ser al menos 18 horas al día para que sea efectivo. Si lo usé 3 horas, no tiene el efecto. ¿Por qué? Porque el efecto mecánico dura mientras esté colocado. Cuando yo quito la tromboprofilaxis mecánica, ya no hay el efecto en reducir el diámetro y aumentar la velocidad del flujo. Y entonces, ese es lo más importante que tenemos de conocer de los dispositivos de compresión neumática intermitente. Así es que el Colegio Americano de Médicos de Tórax dice que son eficientes, mientras que las otras directrices dicen que no hay suficiente información para recomendar de forma generalizada los dispositivos de compresión neumática frente a los demás. Entonces, aquellos dicen no hay suficiente información, estos dicen no hay suficiente información. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos creemos en la compresión? Y no espero una respuesta, pero yo era de los médicos que no creemos absolutamente en la compresión, porque nunca fui educado al respecto. ¿Quién vigila la compresión? El cirujano vascular, lo vigila el residente de primer año, el estudiante, la enfermera. La verdad es que nadie vigila la compresión. Y cuando vemos los por qué y vemos qué dicen las guías, monitorea el uso de las medias antiembólicas y ofrece asistencia si no se usan correctamente. Enséñalos a usar correctamente, aseguro que entiendan que reduce el riesgo. Alienta a usar las medias día y noche desde ingreso hasta que no tenga una movilidad con la compresión en pantorrilla, que ya sabemos de 14 a 15, y debe ser capacitado el personal en su uso y mostrar a los pacientes cómo usarla. Eso ya está escrito en todas las guías. Desde el 2010 la NICE ya la tiene, y la actualización de 2008 lo repite textual, no hay ningún cambio en esto. Y esto es importante, vigilar, educar en cómo debe ser. ¿Por qué? La misma publicación de las guías colombianas, capítulo 6, terapia compresiva. La terapia compresiva tiene un largo desarrollo en Europa, apenas en los últimos 15, esto tiene más de 5, los 20, 25 años, se empezó a usar en Estados Unidos de Norteamérica y los países cuyo sistema de salud trata de imitar este. Todos los países latinos copiamos más las escuelas americanas que las europeas. Lo anterior ha hecho que entre nosotros no sea apreciada como un método de tratamiento y que por lo tanto no se enseñe en las facultades de medicina. Díganme, cuando estudiamos medicina, ¿quién recibió una clase de compresión en su vida? Nunca. Y cuando hablas con los especialistas de cualquier especialidad, a las enfermeras, nadie nos enseñan de compresión. ¿Qué es compresión elástica e inelástica? No sabemos para cuándo usar una y cuándo usar la otra. ¿Qué es un gradiente de compresión?
Y lo que a mí más me alarmó en el capítulo 6, las medidas que hay en el mercado y que no se hacen sobre medida, sino que se ofrecen en 3 tallas, no pueden garantizar que se ajusten adecuadamente a una gran parte de los pacientes. Para una cuarta parte de ellos no son efectivos y no tienen un efecto terapéutico demostrable científicamente. En el 60% empeoran el retorno, o sea, son útiles en el 15% de los casos. Dígame que yo cuando leí esto dice, ya va, no, aquí está pasando algo. El que no se sorprende con esto no entiende lo que estamos hablando. O sea, esto es algo que nos llama mucho, a mí me llama mucho la atención. Entonces, pero ¿por qué funciona 25, 15, sí, y el 60 más bien hace más mal que bien? Bueno, ¿por qué empeoran el retorno venoso? Una medida que es muy grande. ¿Va a hacer algo? No va a hacer nada. Me quedó muy larga y la doblé. Estoy haciendo aquí un torniquete. ¿Estoy empeorando el retorno venoso? Estoy empeorando el retorno venoso. No mira, aquí estoy haciendo un torniquete. Estoy apretando más lo debido. ¿Estoy empeorando el retorno venoso? Estoy empeorando el retorno venoso. Entonces, ¿por qué empeora? Se prescribe, esto es textual de azovascular, en 3 o 4 tallas y no se ajusta a todo. Entonces, lo que hacemos nosotros es adaptar la media al paciente y el paciente no a la media. O sea, y realmente no se debe fabricar en 3 o 4 tallas. Lo otro es que ellos dicen que describir al ojo por ciento, doctor, usted es talla S, usted es talla M y usted es talla S. Es un método donde hay que medir el diámetro de la extremidad. ¿Ok? Trombos, pacientes de alto riesgo, visto por eco después de poner una compresión inadecuada. Una media puede ser hecha a la perfección, pero fíjese, ¿usted cree que este dispositivo de compresión neumática intermitente, que aquí no está adosado al diámetro de la pierna, va a ser la presión en la pantorrilla que debe hacer? No. ¿Las medias están bien puestas? No. En una media manufacturada sin defectos puede ejercer adecuadamente su función únicamente si se acomoda con presión a las dimensiones de la extremidad. Esto hace esencial que se fabriquen en muchas tallas. Está ya escrito. Tiene la media de la talla, de la calidad adecuada, pero la zona de mayor tensión debe estar aquí, donde está la mayor grado de compresión. No está bien puesta. O vemos pacientes que le pasa esto con compresiones inadecuadas. No funcionó, entonces ya yo no creo en la compresión, eso no sirve. Este ejemplo, los momentos de mayor éxtasis venoso es durante la inducción anestésica y no hay utilización alguna de músculo. El éxtasis venoso es mayor y el 50% de los trombos ocurren intraquirúrgicamente. Aquí tiene los dos dispositivos, la compresión que ejerce la mayor presión, que es lo ideal durante la cirugía y en la recuperación, inclusive hasta que termine la ventana del inicio de la anticoagulación. Y tienen las medidas de compresión. Pero si ustedes ven la diferencia de estos dos muslos, fíjate, este es más grueso. Esta media tiene el mismo grado de compresión aquí y aquí. Los 6 milímetros de mercurio que deben estar aquí para comprimir la femoral de manera adecuada, ¿está ocurriendo? No. Presión es tensión sobre radio. La tensión es una relación directamente proporcional porque está en el numerador. A mayor tensión de la media sobre la piel, la presión va a ser mayor. El radio está en el denominador, una relación inversamente. Mientras va aumentando el radio, va disminuyendo la presión. Una extremidad más gruesa requiere más tensión para ejercer la misma compresión en el caso anterior de una pierna con la otra, por lo que el diámetro es una medida fundamental. No puede ser al ojo por ciento. ¿Por qué no creemos en la compresión? Estudio publicado en Alemania en el 2013, 5 hospitales y universidades de 5 ciudades diferentes, solo repite la Universidad de Berlín y el Hospital de Cirugía Vascular de Berlín, donde estudian la caracterización biomecánica de las medidas de tromboprofilaxis. ¿Qué descubrieron? Empieza con presiones por debajo de 15 milímetros de mercurio, no están por encima de los 15 milímetros de mercurio, y en vez de ir disminuyendo la presión, aquí más bien sube la presión, baja, sube, baja, sube, baja, sube, no tiene un gradiente de compresión, sube, baja, sube, están por debajo de los 15 milímetros de mercurio. Solo una marca pudo tener el gradiente y adecuado. Muchos estudios, más de 6 marcas examinadas y grandes variaciones de presión no aceptables.
Una única tuvo una presión constante y dependiente al cambio. Las medidas antiembólicas de gran calidad, porque usaron varias, junto con la anticoagulación, fueron efectivas en la tromboprofilaxis. La última revisión de CORRED de 2018, el año pasado, ¿qué dice? Hay evidencia de alta calidad que las medidas de compresión graduada es eficaz para reducir el riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados que se han sometido a cirugía general y ortopédica con o sin otros métodos de trombofilaxis cuando sea clínicamente apropiado. Esa es la revisión del año pasado. Ya está mejorando el nivel de evidencia. Ellos dicen 26% sin ningún profilaxis, disminuye a 13% solo usando medidas de compresión y 4% cuando a otros métodos. La profilaxis, la trombosis proximal, que es la que tiene más riesgo de embolismo que la distal, 6,4 y 1,6 con y sin medida de compresión, esa es la evidencia de CORRED, y el embolismo 6 a 1,6 con y sin media, con una diferencia estadísticamente significativa. La última guía, protocolos de trabajo, lo ingresan, educa al paciente, si está planificado, todo lo demás, a evaluar el riesgo de hemorragia y trombosis a todos los pacientes, y entre los pasos generales para reducir el riesgo de trombosis, de 5 pasa a 6, uso de profilaxis mecánica, según cada... Y que ya incluyera entre los pacientes de riesgo y aparte la cirugía ortopédica, pacientes médicos con los factores de riesgo, los embarazos y hasta 6 semanas, porque ya todos por ley son de alto riesgo, igual que los bariátricos y los pacientes psiquiátricos, que ayer aprendimos por qué. Cuando es cirugía ortopédica, desde la admisión, cuando hay alto riesgo, ofrecer compresión mecánica o tromboprofilaxis mecánica, y toda la cirugía bariátrica, que no, ya todas son por ley de alto riesgo, no es si es alto riesgo o bajo riesgo, todas hay que ofrecer tromboprofilaxis mecánica. Cirugía neurológica alto riesgo, vascular y otros tipos con alto riesgo, ofrecerla. En el embarazo ya no es si es de alto o bajo riesgo, sino hay que considerar ofrecer del ingreso. Y otras guías, como las guías australianas de Queensland, hacen profilaxis prenatal, considerando la tromboprofilaxis mecánica en todos los niveles de riesgo, y la postnatal ofrece tromboprofilaxis mecánica en todos los niveles de riesgo. Y da un ítem adicional: si el paciente va a estar más de 3 días inmovilizado, y ya sabemos que después de 3 días aumenta el riesgo, ya tiene que ser tromboprofilaxis combinada según la NICE 2018. La escuela alemana, que conocemos menos porque no hay muchas traducciones de la escuela alemana al inglés, en mujeres de riesgo con menor movilización, evitar deshidratación y métodos mecánicos, y si hay mayor riesgo, usar anticoagulación. Ya vimos que todos los pacientes ortopédicos son de alto riesgo y todo hay que ofrecer desde la admisión, durante y después tromboprofilaxis. Este es el consenso que hizo la Sociedad Colombiana de Anestesiología y de Cirugía Plástica, y ellos publicaron tromboprofilaxis en casi todos los riesgos de compresión. ¿Qué hay nuevo? Ya el doctor lo mencionaba ayer. Tendencia, ¿hacia dónde vamos? Las penúltimas guías del Colegio Americano de Médicos Doctores y la Academia Americana de Cirugía Ortopédica no recomendaban la aspirina y estaba proscrita la aspirina. Las últimas guías dijeron, sí, podemos usar la aspirina, y como un enfoque multimodal, utilizándola en combinación con la tromboprofilaxis mecánica. Ok, vinieron más estudios, ha sido efectiva en la prevención cuando lo utilizamos así. Empezaron más estudios, no es que solo es eficaz, sino es más barata. Empezaron a hacer más estudios, mira, hay menos pérdida de sangre y equimosis en los postoperatorios que con todos los demás métodos. Y cuando vemos la última publicación, que es el marzo de este año, con 6.000 revisiones, la aspirina como parte de un método tromboprofiláctico multimodal es eficaz y seguro para prevenir el tromboembolismo, la trombosis venosa profunda o el embolismo pulmonar, en comparación con la heparina de bajo peso molecular. Es una alternativa más barata y tiene asociado ahorro de costo potencial. Eso es, por ahí es donde están los últimos estudios, por lo menos los pacientes de mayor riesgo que manejamos los ortopedistas, que son artroplastia de cadera y de rodilla. Hay que ver qué pasa
más adelante con nuevos estudios, nuevas investigaciones. Tromboprofilaxis combinada para los pacientes de alto riesgo. Este es un mensaje que quiero que quede, que está en todas las guías. Entre las dos tiene un mayor efecto en disminuir el número de trombosis. Lo otro es que hay características de esa tromboprofilaxis mecánica, que tenga un certificado de calidad, que tenga un perfil de compresión, que el número de talla, que haya educación por parte del médico, del paciente, materiales, tecnología, y que hay que aprender a ponerlo. Las medidas no son fáciles de poner y muchas enfermeras ni los médicos nos preocupamos en ponerla. Ya hay dispositivos para que los pacientes se la pongan más rápido, para que esté garantizado su adecuada colocación. Y conseguí esto en la Biblioteca de Madrid, Tratado de Patología Quirúrgica, publicada nada más y nada menos que en 1856. ¿Y qué decía? La compresión, ahí decían que era un medio quirúrgico que tiene por objeto orar sobre los tejidos, rechazándolos, lo cual puede verificarse de afuera adentro, constituyendo la compresión propiamente dicha. Se practica la compresión sobre un miembro cuando está inflamado, varicoso o infiltrado. En esto se aplica un vendaje arrollado que empieza en la extremidad y se eleva hasta donde la compresión se hace inútil, compresión circular. Estos son los mismos conceptos de compresión que manejamos actualmente. No nos hemos actualizado. Ya existe el concepto que es compresión o índice de compresión estática y dinámica, que es compresión elástica e inelástica, los niveles de rigidez a mayor rigidez, o sea, ha cambiado de manera radical el concepto y no lo conocemos y nadie nos enseña al respecto. Es importante elegir el tamaño correcto, aplicarlo adecuadamente y adecuar que el paciente lo cumpla. Cuando usamos algo que tiene poca potencia con algo que tiene menor potencia, la potencia es compatible contra los anticoagulantes más potentes. Y bueno, la idea es que la bestia al final se convirtió en el príncipe y lo empezaron a querer, y la idea es pues que queramos un poquito más y conozcamos un poquito más la tromboprofilaxis mecánica para utilizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz.